Vamos a estar en Juan capítulos del 12 al 14, pero nada más voy a leerle un libro, no un libro, ¿verdad? Sería muy largo, un versículo del libro de Hechos, pero vamos a ver algo del 12, de Juan del 12 al 14. Le puse este mensaje, Cristo y la cruz. Indiscutiblemente, si hablamos de la cruz, pues lo primero que se nos viene a la mente es Jesús, es Cristo. Y si hablamos de Cristo, pues pensamos en todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a orar para comenzar. Si quiere acompañarme. Señor, gracias, te amamos, bendecimos tu nombre. Damos gracias en este día por tu presencia, por lo que eres en nuestra vida. Gracias por todo lo que tú ya has hecho por nosotros, Señor. Que en este día cada uno de nosotros podamos tomar tu palabra, recibirla conforme a todo lo que tú quieres, Señor. Y gracias porque esta palabra no solo son palabras, hay poder transformador, hay poder liberador, hay poder de Dios funcionando a través de tu palabra. Espíritu Santo, oramos que te manifiestes y te reveles a nuestra vida a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues yo quiero compartirle en estas fechas, principalmente esta semana, hoy lo que le han llamado Domingo de Ramos, para la otra semana Domingo de Resurrección. Hubo en la Biblia, hay muchos acontecimientos que están escritos para que nosotros podamos conocerlos, pero no solo para que podamos conocerlos, sino para que podamos nosotros ver todo lo que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas a favor de nosotros. Y esto es algo importante. La cruz no solamente es un acontecimiento histórico importante, tan importante que la historia misma es un antes y un después de Cristo. Esto es algo indiscutible, pero hay algo importante, muy importante para cada uno de nosotros, ¿sí? La semana pasada yo les decía en Hechos 3, verso 26, vamos a leerlo, dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, ¿a dónde? En la cruz, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El propósito de que Cristo viniera a la cruz fue el salvarnos. ¿De qué? ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de nuestra maldad, salvarnos de todo en lo que nosotros vivíamos. Yo les decía que no hay manera que nosotros pudiéramos librarnos del pecado que estaba y está tan enraizado en nuestra vida, y el único remedio que Dios estableció, porque no lo podía establecer el hombre, fue nuestro Dios, nuestro Padre, enviando a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos. ¿De qué? De nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestras perversiones, de la corrupción que produjo el caminar separados de Dios. Entonces, cuando Dios pensó en esto, pensó en salvarnos. Yo le decía que es muy importante que cada uno de nosotros podamos tener o saber que hemos sido convertidos. Aquí dice que fuéramos convertidos de nuestra maldad. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a un volver o una reversión de los caminos que andábamos antes de conocer a Cristo, para volvernos ahora a caminar de una manera diferente. Si hay una persona que dice que conoce a Cristo, pero sigue caminando los caminos que antes andaba, entonces no ha habido conversión en su vida. Suena fuerte, pero así es. Y es mejor que nosotros podamos saberlo aquí y ahora, que un día morir con la esperanza de que somos salvos y un día pensar que no lo somos. Quien es salvo lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? Porque ha sido convertido. Y no es convertido por su propia fuerza, esfuerzo,
sino por la gracia, la misericordia de Dios, porque hemos recibido el don del arrepentimiento y caminamos cada día en ese don del arrepentimiento y en una relación cercana a Dios. Quien ha sido convertido busca a Dios. La palabra nos habla, ¿verdad?, que busca las cosas de arriba. Ya no busca lo de antes, aunque sí, de repente podemos ser tentados, pero ese no es lo normal. Lo normal es que anhelamos, buscamos la gloria de Dios. ¿Cuántos entienden lo que hablo? Esto es lo que Dios desea. Entonces es importante, y la Biblia nos dice en el verso 19 de ese capítulo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Entonces yo le decía la semana pasada que la cruz es una exposición primeramente de lo grave de mi pecado, cuán grave era mi pecado, que le costó la vida al Hijo de Dios. Entonces no podemos minimizar y decir, pues es que tengo un problemita, ¿verdad? Soy adúltero, es que tengo un problemita, alcohol u otras cosas. Por favor, apague su celular, póngalo en silencio. También le hablaba de que expone lo valioso que somos. ¿Cuán valiosos somos? Que la sangre, la vida de Jesús, ¿verdad?, fue el costo que Cristo pagó en la cruz. La cruz también es una invitación a poder nosotros arrepentirnos y descansar en Él y confiar en Él. Pero bueno, en el capítulo 12, yo quiero hablarle en el capítulo 12, le voy a pedir por favor que lea el capítulo 12, 13 y 14 del libro de Juan, porque en estos dos capítulos yo quiero hablarle de 10 cosas o 10 mensajes que nos da la cruz, que son muy, muy relevantes para nosotros y que van siendo un acontecimiento en estos dos capítulos. Que en el capítulo 12 al inicio nos está hablando de 6 días antes de la Pascua. Sí, si usted recuerda, cuando Jesús entró a Jerusalén, entró en el inicio de lo que era la Pascua, después de lo que fue el día de reposo, ¿verdad? Jesús entra a Jerusalén y vemos nosotros la entrada triunfal a Jerusalén, lo que es el Domingo de Ramos, cuando la gente le da una bienvenida. Ahorita lo vamos a ver, pero esa semana fue una semana llena de muchos acontecimientos, y cada uno de ellos tenía un significado para nosotros. En cada uno de ellos hay una palabra, hay algo que fue para Jesús, pero también es para cada uno de nosotros. Primeramente, la cruz, un altar. En el capítulo 12, verso número 7, dice la Escritura: entonces Jesús dijo, déjala, dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Qué fue lo que pasó aquí? María, la Biblia nos dice que hizo una gran cena o una cena. Estaban María, Marta y Lázaro, y la palabra nos habla que María tomó un perfume de mucho precio y lo derramó, porque para poder abrirlo había que romperle un sello. Lo derramó y ungió a Jesús. ¿Recuerda usted esto? Esto ella lo hizo, y cuando lo hicieron hubo varias comentarios. Un comentario de Judas dice: bueno, mira, qué desperdicio es este. Si ese perfume se hubiera vendido, se podría haber ayudado a los pobres. Y ¿verdad? El Señor sabía que Él no pensaba en los pobres, sino en los pobres de su casa o en Él, ¿verdad? Porque pensaba en el negocio que podía haber hecho con ello, ¿verdad? Pero el Señor les dice: déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Por qué? Porque la cruz fue un altar. ¿Pero qué es un altar? Un altar no es un lugar adornado de flores como nosotros conocemos y normalmente lo asociamos a una iglesia, sino un altar era un lugar compuesto, o era un lugar arreglado, cualquier lugar
Y sí, ni siquiera el lugar era lo importante. Si nosotros vemos a Abraham, él junta un montón de piedras, ¿verdad? Y ahí ofrece un sacrificio. Ahí mismo. Y ese altar compuesto, ¿verdad? Fue el lugar donde Dios se reveló a su vida. Cristo Jesús iba camino a la cruz. Y todo comienza con un altar. Todo comienza para nosotros cuando Cristo Jesús murió en la cruz. Ese día el altar fue compuesto, fue establecido, y a partir de ese día nuestra vida es diferente. Amén. Pero ese día María derrama el perfume de mucho precio. Pero nosotros pensamos en el perfume y pensamos en ese mucho precio. Pero más que el perfume, ella estaba derramando su corazón. Lo que al Señor le causó un grato olor era una vida que estaba siendo sacrificada, una vida que estaba siendo derramada, una vida que estaba anhelándolo y en sí lo estaba ungiendo para la sepultura. ¿Por qué? Porque ese perfume de mucho precio, él iba a oler ese perfume por muchos días. Y normalmente cuando una persona, o después de que había sido muerta, le ungían, le preparaban para su sepultura. Entonces María entendió que lo que la cruz era un altar. Fue un altar para Jesús, y escúchalo bien, es un altar para cada uno de nosotros. Romanos nos dice que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, es mi decisión consciente cada día presentarme delante de nuestro Dios y reconocer que Él murió en la cruz, que Él dio su vida en la cruz, y que cada día nos invita a tomar nuestra cruz, a seguir en pos de Él. La palabra nos habla, y por medio del bautismo nosotros entendemos que con Cristo estamos muertos, para que con Cristo también seamos resucitados. Entonces, lo primero a entender, la cruz es un altar. Un ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento Jerusalén estaba destruida, lo primero que se edificó fue el altar del templo, o se ordenó, se volvió a establecer. Y después de establecer el altar, entonces pudieron edificar el templo, y después del templo edificaron la ciudad. En nuestra vida todo comienza cuando venimos a Cristo y le reconocemos como Señor y Salvador. Amén. Y ese día Dios, por medio de su palabra, comienza a edificar nuestra vida, y después Él comienza a edificar nuestra ciudad a nuestro alrededor, en diferentes áreas de nosotros. Pero todo comienza cuando venimos y le reconocemos como Señor, como Salvador. Cristo presentó su cuerpo, fue entregado, lo dio por cada uno de nosotros. Segundo, la cruz y el reino de Dios. Juan 12, versos del 12 al 16 nos dice esto: el siguiente día, grandes multitudes. ¿Cuál es el siguiente día? Después del día de reposo. ¿Cuál es el siguiente día? Después de que Marta, María y Lázaro habían tenido una cena con Jesús y le habían ungido a Jesucristo. Dice el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? La de la Pascua, donde un cordero era preparado para morir. Cristo es ese cordero inmolado, ¿sí? Entonces le dio la bienvenida a la fiesta, y al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna.
Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho, ¿verdad? Entonces la palabra nos habla de cómo Jesús recibe una gran bienvenida. Toda la ciudad es conmovida. Toda la ciudad fue conmovida. Había ahí, imagínense, es como Veracruz en Semana Santa, que llega muchísima gente de muchísimos lugares, ¿verdad? Así estaba Jerusalén. Mucha gente de muchos lugares iban a Jerusalén esa semana porque era una, diríamos que cita obligatoria. Cada varón iba, y a veces junto con su familia, a celebrar la Pascua. Entonces tenían que estar ahí. Iban entrando a la ciudad. Cuando viene Jesús, ven a Jesús y le dan una bienvenida increíble. Expresan unas palabras que dice Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Sí? La palabra Hosana significa salva ahora. Y dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la cuestión es que muchos de ellos no entendieron quién era Jesús. Muchos de ellos pensaron que Jesús sería un líder político que los salvaría. Pero lo importante es que le dieron la bienvenida sin saberlo. Le dieron la bienvenida al reino de Dios. Si tú dices, ¿cuándo el reino de Dios fue establecido en esta tierra? ¿Verdad? La Biblia nos muestra que cuando Cristo Jesús murió en la cruz, de una sola vez y para siempre, primeramente, vino a cubrir nuestro pecado y nuestra maldad, pero también de una vez y por todas, vino a poner nuevamente a Satanás en su lugar. De un solo golpe hizo muchas cosas. Estableció su reino. No es que Dios no reinara, Dios reina y Él es soberano, Él reina sobre todo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron la autoridad que les había dado el Señor, se la entregaron a Satanás. Y Satanás tenía un derecho legal sobre de ellos. Y es por eso que necesitábamos ser salvados. Pero cuando Cristo Jesús viene y muere en la cruz, ese día se vuelve a establecer nuevamente el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces la cruz nos habla del reino de Dios en nuestra vida. Quien tiene una revelación de la cruz sabe que el reino de Dios ha sido establecido en su vida. ¿Qué significa que el reino de Dios ha sido establecido en mi vida? Significa que Dios gobierna mi vida. Significa que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Significa que ya no vivo para mí, sino para el que me salvó. Significa que ahora mi deseo más grande es hacer lo que mi Dios quiere. Entonces la cruz nos recuerda de su reino, del reino de Dios entre nosotros. El reino de Dios viniendo a salvarnos, a rescatarnos, a ser establecido. Entonces tenemos que nosotros entender y celebrar esto. Es muy importante este acontecimiento para cada uno de nosotros, porque vino a desarraigar el reino de las tinieblas en nuestra vida y vino a establecer el reino de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo es que se establece el reino de Dios en nuestros corazones? Cristo ya lo hizo, pero ¿cómo es que se establece el reino de Dios en un corazón? Por medio del arrepentimiento. La palabra nos dice que si nos arrepentimos y nos volvemos de nuestros caminos, no podremos ni ver ni entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes son aquellos que ven y entran en el reino de los cielos?
aquellos que se han arrepentido, reconociendo su maldad y le dicen: Señor, yo quiero el reino de Dios. Ese es su deseo. Eso significa la cruz, el reino de Dios establecido en mi vida. Lea por favor después Isaías 53, léalo despacito varias veces. Nos habla de ese varón de dolores que experimentó quebranto, dolor, todo por cada uno de nosotros, ¿sí? Cuarto, la cruz y la victoria. La Biblia nos dice en Juan 12, todo está en Juan 12 del 12 al 14, versos 31 y 32. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Satanás. Dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo, dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Le vuelvo a decir, de un solo golpe, con una sola bala, nos salvó y vino a derrotar al príncipe de este mundo, al príncipe, a lo que es Satanás en nuestras vidas. Antes nosotros tal vez queríamos, pero no podíamos, o incluso no queríamos. Pero la palabra nos habla que cuando Cristo, el reino de Dios, viene a nuestra vida, ahora queremos, buscamos las cosas de arriba, pero ahora podemos. ¿Por qué? Porque la cruz nos habla de libertad. ¿De qué libertad? De las cadenas de Satanás. Satanás nos tenía atados, ¿no es así? ¿No es así? ¿Recuerda usted cuán atado estaba? A lo mejor no se recuerda, pero estábamos atados en muchos sentidos. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, nuestras cadenas son rotas. Éramos esclavos. La palabra habla de ser redimido, es como ser un esclavo en un mercado encadenado, y viene Cristo y nos compra y nos libera de las cadenas. Entonces la cruz nos habla de la victoria que hay en nuestra vida. Por eso la Escritura nos habla que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos victoriosos en Cristo Jesús. No hay ningún área que Dios no pueda liberar y restaurar en nuestra vida. No hay pecado tan grande o maldad tan grande que diga: no, ese asunto es imposible. En Cristo Jesús tenemos victoria. Y es importante que nosotros podamos tenerlo, entenderlo. Cristo Jesús venció. Apocalipsis 12:11 dice esto: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por medio de su sangre hemos sido liberados. El testimonio que hay en la palabra de Dios. Entonces la cruz nos habla de victoria, ¿sí? Es importante. Quinto, la cruz y la decisión. Juan 12, verso 27, dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Sí? Aquí la palabra nos muestra que Jesús decidió poner su vida. Escucha bien, a Jesús nadie le quitó la vida. Jesús decidió ponerla. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que Él podía haber hablado y una legión de ángeles venían a librarlo, a rescatarlo de la muerte. Pero ¿por qué fue como cordero mudo al matadero? Porque Él puso su vida. Él decidió obedecer hasta la muerte, y muerte de cruz.
Hay algo muy significativo. En la cruz hubo dos testigos presenciales muy cercanos. ¿Quiénes eran, mi amado? Dos ladrones. Había cosas sucediendo, ahorita vamos a ver ahí abajo, pero en la cruz, al lado derecho y al lado izquierdo, había dos personas más. Y la Biblia registra un diálogo entre estos tres que estaban por morir. ¿Y por qué sucede esto? En ese día, en ese momento, estaba siendo representada la humanidad entre estos dos ladrones. ¿Y por qué no era un ladrón y uno bueno? ¿Por qué? Porque no hay ni un solo justo, todos pecaron. Todos nosotros somos como ladrones, ¿verdad? Pero la diferencia era que uno de estos ladrones se arrepintió y por medio de una confesión tan sencilla de fe le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vayas al lugar donde vas. Y el otro le injuriaba, le decía, y aún al morir todavía estaba duro su corazón. Oiga, este hombre, dices, pues ya por si las dudas, aunque sea, pues ponte a cuentas, ¿no? Si hubiera sido un poquito más inteligente, ¿verdad? Pero la cruz, escucha bien, la cruz provoca una decisión en la humanidad. O te arrepientes y la amas, o no te arrepientes, la rechazas, pero la consecuencia es muerte y muerte eterna. Escucha bien, si nosotros hubiéramos estado ese día en la cruz, delante viendo la cruz, no hay manera que tú puedas ser indiferente a lo que pasó ese día. O provoca un corazón rendido, o provoca en algunos enojo o ira, pero no la indiferencia. La cruz nos lleva a una decisión. ¿Cuál es la decisión, mi amado? Verso 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, dice, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, dice, no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Verso 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La cruz te lleva a una decisión: o la amas y la besas, o la niegas, la rechazas. El ser consciente de la cruz significa que soy consciente de que he decidido amar a Dios, que he decidido seguirle, que he decidido servirle. Juan 13, versos del 4 al 5, la sexta, la cruz y el servicio. La Biblia nos habla que se levantó de la mesa en el verso 4 y se quitó su manto, y dice, tomando una toalla se la ciñó, y 5, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Dice, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Imagínense una cena, la última cena con Jesús, la cena de despedida. Jesús les dice, no vamos a volver a estar así juntos. Esta es la cena de despedida. Y luego él toma una toalla, toma un lebrillo y comienza a lavar los pies de los discípulos. Los discípulos hubieran dicho, no, Señor, no los laves tú, que los lave Juan, que los lave Pedro, que los lave Judas. No hubieran dicho, los lavo yo, ¿verdad? Que los lave aquel. Pero Jesús comenzó a lavar los pies de ellos. ¿Y qué era lo que les estaba diciendo? Jesús vino a servir como un servidor,
a suplir nuestra necesidad más grande, que era la de ser lavados, la de ser limpiados. Y durante los 3 años que estuvo en esta tierra predicando la palabra, estuvo hablando, y Él les dice: por la palabra que les he hablado, ustedes ya han sido lavados. Pero es necesario que sean lavados sus pies, hablándoles que en su andar diario ellos tenían que continuamente ser lavados por el Señor. Aunque su andar ya era un andar diferente, andar buscando a Dios, sus pies se ensucian y era necesario ser lavados. ¿Cómo somos lavados? Por medio de la palabra, por medio de la presencia del Señor. Pero nos muestra cuán importante es esto. Dice el verso 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿De qué está hablando? De servicio. De servicio unos a otros. Servir a Dios es dar tu vida por Dios y por los demás. Jesús nos sirvió hasta la muerte, y muerte de cruz. Estamos cantando al final esta canción, hablaba mucho de esto que le estoy diciendo. Séptimo, la cruz y el amor. Capítulo 13, ya vamos al capítulo 13 del libro de Juan. Le digo que lea estos, Juan 12, 13 y 14. Dice el verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Estas palabras tenían un significado especial. Jesús está diciendo: ámense como yo les he amado. Jesús les amó. Pero escuchen bien, estas palabras tomaron otro significado cuando Jesús fue a la cruz y murió por ellos. Ya no era solamente el que nos llamó, nos rescató de donde andábamos y durante 3 años nos soportó, sino al final de todo murió por nosotros. Tal es el amor de nuestro Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué nos recuerda la cruz? Nos recuerda el acto más grande y significativo de amor en la humanidad. El acto más significativo. Jesús, el Hijo de Dios, muriendo por el pecador, por cada uno de nosotros, mostrándonos que su manera, su liderazgo fue un liderazgo de amor. Jesús nos dice y nos muestra que no podemos liderar a aquellos que no amemos. Él amó a cada uno de ellos y dio su vida. Verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El amor fue manifiesto en la cruz. Fue más que palabras, fue más que palabras. Octavo, la cruz y el nuevo camino. Juan 14, verso número 5 y 6. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Recuerdan que Tomás era un poco analítico, ¿no? No sé cuántos se identifiquen con Tomás, pero Tomás era un poquito así como que: a ver, Señor, a ver, súmame, objetivo, muy tal vez pensando de esta manera. Y dice, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, forma parte de uno de los yo soy que están en el libro de Juan, y estaba diciendo: soy Dios, soy el camino, la verdad y la vida. Pero escucha bien,
La cruz, lo que Cristo Jesús hizo, vino a abrirnos un camino que estaba cerrado. ¿Cuál camino era? El camino a la salvación, el camino a la vida eterna, el camino a una relación con el Padre. Debido a nuestro pecado, había un abismo sin puente entre Dios y nosotros. Pero debido a lo que Cristo hizo, Él mismo fue y es el camino al Padre. Hace unos días, esta semana, una de mis hijas me preguntaba, papá, me decía de alguien, decía, yo creo que si él muriera así iría al cielo, alguien que aprecia, ¿no? Y yo le digo, pues el único camino es Jesús. El único camino es Jesús. Aunque podamos ser muy buenos, aunque podamos aparentemente ser piadosos o religiosos, el único camino, dígalo conmigo, el único camino es Jesús. ¿Cómo? Por medio de la cruz. No hay otro camino. No hay otro. No hay otra verdad. Es Jesús. No hay otro que da vida. Solamente Jesús. Por eso es que, nada más escúchelo, Hebreos nos dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Cristo nos abrió el camino, su sangre nos da entrada. La palabra nos habla en el tabernáculo que el sumo sacerdote entraba una vez al año hasta el lugar santísimo y no entraba sin sangre, porque si entraba sin sangre sabía que moría. Y aún antes de entrar le amarraban a uno de sus tobillos una cuerda. ¿Recuerda usted esto? Y entraba, imagínese usted, le están amarrando esta cuerda a su tobillo, ¿verdad? Y le están diciendo, oye, estás bien, ¿verdad? Porque vas a entrar con el santo, vas a entrar con el santo sin mancha, el perfecto Dios. Si algo no está bien en ti, vas a morir allá adentro. Y la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Que había momentos donde tenían que jalar la cuerda. Y si, yo creo que no sé si les hacía una clave así como que si estoy vivo, todavía vivo, ¿no? Pero si por algo no, tenían que arrastrar un cadáver y sacarlo de ese lugar, porque el que entraba también moría. ¿Se imagina esto? Una vez al año y no sin sangre. Cristo nos abrió el camino para poder permanecer en la presencia de Dios todos los días, todo el tiempo, a través de su sangre, a través de su sacrificio perfecto, continuo. Tenemos entrada. Esto no es que digamos, pues ya tengo entrada, puedo ir cuando quiera. Esto tenemos que valorarlo, anhelarlo, desearlo. Cristo en la cruz nos abrió el camino. Yo no necesito ya, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Yo no necesito ir con un sacerdote o con alguien a que le diga, por favor, acércate a Dios, porque a mí no me oye. Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, tú no necesitas ningún mediador. Ahora, sí podemos orar unos por otros, podemos interceder, pero no es de que a ti no te oye y entonces vas con alguien que sí le oiga. La cruz es el camino, lo que Cristo Jesús hizo. Si tú te has apropiado del sacrificio de Cristo Jesús, tú tienes un camino abierto a la presencia de Dios. Amén. En cualquier lugar tú puedes edificar un altar. En cualquier lugar tú puedes doblar tus rodillas y decirle, Señor, te amo y derramo mi corazón en este lugar, recordando lo que tú hiciste en la cruz y esperando la presencia de Dios, esperando. En un momento estamos hasta adentro.
verso 14, Juan 14, verso 13, perdón. Dice, y todo lo que pidieres al Padre, ¿en qué? ¿En el nombre de un santo? Dice, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Le vuelvo a decir, si yo le digo la cruz, usted piensa en Jesús. Y Jesús, el nombre de Jesús, es un nombre sobre todo nombre. La cruz nos recuerda que nos ha sido dado un nombre, que es el nombre de Jesús. Y la Biblia nos muestra que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, que es un nombre sobre todo nombre. Entonces tenemos el nombre de Jesús. Tenemos, Filipenses 2, 8 al 10 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En los cielos, los ángeles; en la tierra, los hombres; debajo de la tierra, los demonios. No sé si pueda ver. Nos ha sido dado el nombre de Jesús. No hay otro nombre más arriba. Imagínese usted que vamos a pensar que un presidente le diera una tarjetita y le dijera, mira, aquí está mi nombre, mi teléfono y todo. Si tú tienes un problema, saca la tarjetita y dile, aquí está. El nombre de Jesús es mucho más que cualquier nombre en esta tierra. Tiene poder y autoridad sobre todo reino. Sobre todo reino, el poder, la autoridad del nombre de Jesús. Y termino con la cruz y el Espíritu Santo. Juan 14, 26. Esto está en 3 capítulos, 12, 13 y 14. En el 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Escuche bien. En el Antiguo Testamento vemos al Padre como diríamos más como un personaje más principal. En los evangelios vemos a Jesús como ese personaje principal. En Hechos en adelante vemos al Espíritu Santo como ese personaje principal, pero los tres son uno. Si yo adoro al Padre, adoro al Hijo, adoro al Espíritu. Pero en el momento que Cristo Jesús murió, estuvo y se apareció a sus discípulos resucitado y luego ascendió al Padre, entregó la estafeta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo no hubiera sido posible sin la cruz, sin el sacrificio de Cristo Jesús. Porque primero es salvación y luego es bautismo, luego es llenura, luego es todo esto. Claro que el Espíritu Santo está desde el inicio. Nadie puede confesar a Jesús como Señor sin que el Espíritu Santo esté obrando en él. Pero en el momento en que Jesús murió en la cruz y resucitó, abrió el camino a la venida del Espíritu Santo. Y es por el Espíritu Santo entre nosotros que podemos ver, que podemos entender, que puedo predicarle ahora, que usted puede escuchar, que puede recibir.
El Espíritu Santo es el que ha producido conversión en nuestra vida. Hay tanto, la palabra habla el consolador, el ayudador, el Espíritu de verdad. Hay tanto. Mire lo que dice el verso 28 y con esto termino. Dice: ¿habéis oído lo que yo os he dicho? Voy y vengo a vosotros. Ahora, nada más me quedo aquí. ¿Cómo que voy y vengo? ¿Cómo que está esto, Jesús, que vas y vienes? Él iba, pero Él también venía. ¿Cómo? En el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que Jesús murió en la cruz y que esto es verdad. El Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos muestra. Escucha bien, ¿sabes cuándo todo lo que Jesús les dijo vino a caer en el corazón? En el momento que Cristo Jesús murió, resucitó, ascendió al Padre. Pero cuando vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, todas las monedas que tenían atoradas cayeron así de un jalón. Todo lo que habían dicho, pues sabemos pero no entendemos, vino una revelación de todo esto. Y si tú ves el libro de Hechos, hay varios mensajes tremendos de hombres que días anterior le habían negado. Tú los ves y dices: este Pedro es otro Pedro, este Juan es otro Juan. ¿Qué les pasó? Vino el Espíritu Santo. ¿Cómo? Por la cruz. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Con tus ojos cerrados para no distraerte. Alza tus manos y mira la cruz, mi amado, mira la cruz. Pídele al Espíritu Santo que te muestre la cruz, que te muestre lo que Cristo Jesús ha hecho. Y cuán importante es este sacrificio, cuán importante. Vivimos a la luz de la cruz, vivimos a la luz de lo que Cristo Jesús hizo. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, dile: muéstrame, muéstrame, muéstrame la cruz, muéstrame el sacrificio perfecto, completo. Muéstrame el sacrificio en el que hay salvación para nuestra vida. Gracias, dile gracias por este sacrificio. Gracias por esa obra completa, perfecta y completa. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a adorar.